Capítulo 48 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Es quitado de la cruz el cuerpo del Salvador y puesto en la sepultura. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Salieron pues José y Nicodemus de la ciudad con este apercibimiento y con todos los instrumentos y ministros que eran necesarios para quitar el cuerpo del Señor de la cruz. La Virgen Nuestra Señora y Madre de nuestro Salvador, con ánimo varonil y maravillosa constancia, estaba acompañando el cuerpo difunto de su Hijo y haciendo presencia al misterio de la cruz con profundísima humildad y altísima conformidad con la voluntad de Dios. No tenía solicitud ni congoja de la sepultura, porque sabía que esto estaba a cargo de Dios y esperaba con ánimo quieto y sosegado lo que él acerca de esto disponía. Atendía solamente a lo que estaba a su cargo, que era no desamparar aquel puesto, sino llevar con igualdad y perseverancia la parte que le cabía en la cruz, esto es, en los dolores y deshonras de su Hijo. Sentían las entrañas maternales de la Virgen la muerte tan atroz de su querido Hijo, y el alma estaba atravesada con aquel espectáculo que tenía delante de sus ojos, y de las olas del corazón revolvieron a los ojos copiosas avenidas de lágrimas que con grande serenidad y mesura corrían por su divino rostro. Oh Virgen soberana, no menos favorecida y ayudada de Dios que afligida y traspasada de dolores, en quien sola, entre las puras criaturas, derramó Dios los tesoros de su gracia y obró cosas grandes el que es todopoderoso, porque el Espíritu, que era su maestro y moraba dentro de ella, ninguna ocasión perdía de enseñarla, y por medio de aquel libro que tenía delante abierto sobre el atril de la cruz, le comunicaba por momentos nuevas lumbres y nuevos resplandores, y encendía en su voluntad nuevos fuegos y ardores, y le manifestaba cuanto es posible en esta vida los tesoros de la sabiduría de Dios que estaban escondidos en su Hijo. Oh sagrario divino de la Santísima Trinidad, en cuyo pecho se obraron los primores más delicados de la gracia, y en cuyas alabanzas los que menos saben son más atrevidos, y los que algo alcanzan se hallan cortos y mudos. Pero fue tanto lo que con las ocasiones de este día creciste en conocimiento y amor, que los querubines se hallan ignorantes, y tibios los serafines en tu acatamiento. Y aunque los ángeles de la paz lloraban este día amargamente, pero estuvieran con todo eso solas y faltas de solemnidad las exequias del Hijo de Dios, si no estuvieran honradas y acompañadas con las lágrimas devotas de su madre, que le conocía más que todos y le amaba sobre todos. Oh maravillosa disposición de la divina providencia, que así se deleitaba con las penas de la Virgen y se regalaba con sus lágrimas. Porque si un agua olorosa es de tanta más estima cuanto se destila de hierbas y de flores más virtuosas, y de más fragrancia y suavidad, de cuánta estima serían en los ojos de Dios aquellas lágrimas que procedían de tanta reverencia, de tanto amor y de tanto dolor, de tanto conocimiento y de tan alta admiración, de tan humilde agradecimiento, de tanta conformidad y de tan fervoroso ofrecimiento. En esta contemplación estaba la Virgen ocupada, acompañada del Evangelista y de las otras santas mujeres, honrando la muerte de su Hijo con sus lágrimas y más con los afectos de su corazón, cuando llegaron al Calvario aquellos dos nobles varones, José y Nicodemus, con los demás que les acompañaban. Acercáronse luego las demás mujeres y cogieron en medio a la Virgen, la cual, como madre del difunto, representaba la viudez y orfandad de toda la Iglesia. Y el Evangelista, que hacía oficio de buen hijo, se adelantó al recibimiento. No se oían otras razones sino lágrimas, ni había otros cumplimientos sino sollozos, principalmente cuando llegaron a la afligida madre que tenía delante de sus ojos muerto y colgado de una cruz al hijo de sus entrañas, espectáculo doloroso y que quebraba el corazón de los más duros y extraños. Hicieron la cortesía y reverencia,
Lloraba ella y lloraban ellos, y no era posible hablarse otra palabra, y finalmente le dirían: ya, señora, es pasada esta tormenta, ya vuestro hijo descansa y ha sido vencedor de entre las manos de tan furiosos enemigos. Oh, cómo, señora, tenéis mucho de qué consolaros entre tantos motivos de dolor. La inocencia de vuestro hijo es muy notoria. Todos ven el agravio que se le ha hecho y la violencia con que se ha tratado su causa. La envidia de los acusadores y la flaqueza del presidente ha sido pública y manifiesta. Y al contrario, la constancia y modestia, el silencio y gravedad de vuestro hijo fue, señora, tal, que causaba admiración y reverencia al mismo juez que le condenaba. Oh desventurada república y ciudad en donde se ha hecho tal desconcierto. Ciudad que se ha sujetado a la pena de tan horrendo delito y a la infamia de tan abominable maldad. No quiera Dios, señora, que hayamos sido nosotros parte en consejo tan diabólico. Encerrados hemos estado dentro de nuestras casas por no ver ni entender ni oír lo que nosotros no podíamos remediar. Pero qué excusación es haber estado encerrados, sino confesar nuestra flaqueza y cobardía, que nos escondimos, viendo condenar nuestro maestro, y no pusimos a riesgo nuestras vidas por salir a la defensa de la inocencia y de la verdad. Mas la voluntad determinada de Dios fue que muriese este inocente por el bien común de todos, y al pueblo, loco y furioso, cómo fuera posible corregirle y enfrenarle. Ahora venimos, señora, y nos presentamos ante vos, tarde, para ayudar y defender al vivo, pero muy a tiempo para honrar y sepultar al muerto. Ya traemos licencia del juez, dádnosla vos, señora, como madre, y recibid en nombre de vuestro Hijo y nuestro Maestro esta pronta voluntad y devoto servicio. No es posible sino que la Virgen humildísima se halló muy obligada a estos varones y con mucho comedimiento les agradeció a lo que venían, significaríales la voluntad que su Hijo les tenía, y la obligación en que le estaban, y el gusto que ella tenía de que los hubiese Dios escogido y esforzado para una obra como esta, que había de tener tan grande paga en esta vida y en la venidera. Y tomando de ella licencia, porque la tarde estaba muy adelante, se aplicaron a quitar de la cruz el santo cuerpo para darle sepultura, y la madre quedó con nuevos sobresaltos, esperando ver a su hijo más de cerca, y desde los brazos de la cruz recibirle en los suyos. Arrimaron pues las escalas, y no fiando este oficio de criados, subieron ellos mismos, y poniéndose en lugares convenientes, se ayudaban con los martillos y tenazas para arrancar los clavos, que fuertemente estaban asidos en la cruz. Y quitados que fueron los de las manos, los brazos y todo el peso del cuerpo cayó sobre los mismos que le desclavaban. Dichosos hombres que merecieron recibir los primeros abrazos del cuerpo crucificado y difunto del Señor, y adornarse y hermosearse, y teñir sus vestiduras con la preciosa sangre que había manado de sus heridas. Con cuánto consuelo y devoción de su espíritu se quedó uno de ellos abrazado con el sagrado cuerpo, entre tanto que el otro se bajaba a desclavar los pies. Y hecho esto, poco a poco, con suma reverencia, fueron bajando el santo cuerpo, ayudando en lo que podían los presentes, hasta que vino después de tan furiosa tempestad a tomar tierra. Estaba esperando la Virgen para recibirle en sus brazos, y no se le podía hacer otro mejor ni más solemne recibimiento. Cuando vuelven los reyes de las batallas vencedores, principalmente si han peleado valerosamente por sus personas y libertado su reino de algún grave yugo y servidumbre, entonces son recibidos de sus vasallos con grandes demostraciones de honra y de regocijos públicos, con danzas, aclamaciones, arcos triunfales y todas las demás invenciones que los hombres han hallado para reconocer, honrar y hacer solemnes los triunfos de sus reyes, y emplear en su servicio la hacienda, honra y libertad que confiesan haber recibido de ellos.
volvía nuestro rey de pelear con el mundo y con el demonio y con el pecado y con la muerte. Había peleado valerosamente por su persona y recibido muchas heridas en su cuerpo y dado su vida en la demanda. Salía vencedor y dejaba todos sus enemigos y nuestros vencidos quebrantados y deshechos. Resultó de esta victoria quedar nosotros libres del poder de las tinieblas y haber pasado al reino de la luz y esperanza de la vida eterna. Oh Iglesia católica, república escogida del Hijo de Dios, pueblo conquistado y ganado con su sangre. Con qué honra, con qué pompa y aparato, con qué solemnidad y triunfo, con qué aclamación, con qué cánticos y alabanzas, con qué arcos triunfales, con qué aderezos, con qué joyas y preseas recibes a tu Rey, que baja victorioso del madero de la cruz. Cierto es que no tuviste otra cosa en que recibirle sino en los brazos de su madre. Oh almas deseosas de honrar a Jesucristo y celebrar sus triunfos. Reconoced esta gracia que os ha hecho Dios, depositando en esta Virgen sus tesoros, para que en ella y por ella honréis a vuestro Rey y Redentor. Oh perla preciosa de la Iglesia y honra del linaje humano. Suplid, Señora, nuestras menguas y abrid vuestros brazos y los senos de vuestro corazón, y recibid en ellos, después de habernos redimido, al que cuando vino a redimirnos, dignamente recibisteis en vuestras purísimas entrañas. ¿Quién dirá que la Virgen se afrentaba de su Hijo por haber muerto con tanta infamia en la cruz? Pues el apóstol no hallaba otra cosa en que gloriarse sino en esa misma cruz. Y tenía la Virgen tanto más por qué gloriarse en ella, cuanto había recibido más dones y gracias por medio de ella. Vos, Señora, conocisteis entonces el misterio de la cruz mejor que le conoció el apóstol después de predicado y recibido el Evangelio. Vos, como tan humilde, sabíades estimar y agradecer las gracias de Dios mejor que ninguna criatura. Vos entendíades muy bien que todas estas gracias os las había ganado vuestro Hijo en la cruz. Pues cuando le visteis bajar de ella, herido y llagado, afeado y como leproso y muerto por vos, ¿qué sentisteis? ¿Qué dijisteis? ¿Con qué deseos y ansias de amor le recibisteis? Dádmele acá, diría, a mi Señor. Cuando vuestro preciosísimo Hijo, Señora, os habló desde la cruz, por no enternecerse ni enternecernos, no quiso llamaros madre, sino dijo, Mujer, ves ahí a tu Hijo. Decidnos ahora, Virgen, por vuestro precioso amor, si ahora que él estaba ya difunto y vos sola, sentíades la ternura y el dolor si le llamastes hijo. Cuando siendo de 12 años le perdistes por 3 días y le buscastes con tanto dolor, no se pudieron contener vuestras maternales entrañas, que la primera vez, cuando le hallastes en el templo, no le llamásedes hijo, diciendo, Hijo, ¿por qué lo habéis hecho así? Ahora que os le bajan muerto del tormento, ¿cómo pudisteis detener la fuerza de vuestro amor, que no dijésedes, Hijo mío, ¿y cómo venís así? Oh señores, dadme acá a mi Hijo y a mi Redentor. Reprimía la Virgen con modestia y gravedad las olas de su corazón, y salían con abundancia las lágrimas por sus ojos. Sentóse al pie de la cruz, y recibió en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo, y sustentándole por los brazos en los suyos, le dejó reclinar su cabeza entre sus virginales pechos, y poniendo los ojos en él atentamente, y levantándolos después al cielo, dio principio a la meditación devota de la pasión del Señor, y a la compasión y lágrimas, y a la contemplación profunda y sosegada, y a los altísimos sentimientos de dolor y de amor que por todo el discurso de los tiempos habían de tener sobre este misterio los fieles y regalados hijos de Dios. Hijo mío, diría, ¿quién os ha puesto así? No me quejo, Señor, de los que os han quitado la vida, pues vos la habéis ofrecido de vuestra voluntad por ellos y por la obediencia de vuestro eterno Padre. Oh Padre eterno,
Bendita sea tu providencia y bendita sea tu largueza y amor, que por dar la vida a los esclavos has entregado a la muerte a tu mismo Hijo. Hijo mío, estas eran vuestras ansias, cumplidos están ya vuestros deseos. Estas heridas, estos dolores, estos clavos y esta lanza que yo veo ahora en vuestro cuerpo, es lo que vos habéis traído por toda la vida en vuestro corazón. ¿Y cómo habéis podido vivir trayendo tan pesada cruz en él? Muerto habéis, Señor, a manos de vuestros enemigos, pero no como flaco y cobarde, sino como mueren los valerosos y esforzados, y como hijo de quien sois. Oh Hijo del Eterno Padre, esta era la obediencia, este el celo de la honra de Dios, este el amor de los prójimos, este el desprecio de todas las cosas temporales, esta la constancia para predicar la verdad y la fortaleza para salir a la defensa de ella, que nos había de enseñar en el mundo el que era verdadero Hijo de Dios. Oh eterno Dios, grande en la justicia y grande en la misericordia. ¿Qué justicia es esta que has ejecutado en tu querido Hijo? ¿Y qué misericordia la que has usado con los desconocidos y viles esclavos? Hijo mío, no me habláis. Si vos tenéis pena y congoja cuando entrábades en vuestra pasión, qué mucho que la sienta yo cuando salís de ella. Y si vos estabades conforme con la voluntad de vuestro Padre, yo lo estoy también con la vuestra, que basta que lo hayáis querido vos, para que yo lo quiera, y basta que lo hayáis sentido vos, para que lo sienta yo. Oh Padre eterno, que así os habéis agradado y aplacado en el sacrificio que os ofreció en su cuerpo este inocente Cordero. Recibid también el que su afligida madre os ofrece en su espíritu, y haced de hoy más con los pecadores copiosa misericordia, pues por ellos habéis hecho en vuestro Hijo tan rigurosa justicia. De esta manera estaba la Virgen atravesada con agudo dolor y levantada en altísima contemplación, y el Hijo que poco antes estando vivo se había ofrecido con abrasada caridad en los brazos de una cruz muerta, ahora muerto estaba en los brazos de su madre viva, la cual sentía sus dolores y los ofrecía también, cuanto era de su parte, por la honra de Dios y salud de los hombres, con todas las fuerzas de la caridad que el Espíritu Santo le comunicaba. Y fue tan agradable a Dios aquel amor, con que en medio de tantos dolores se extendió la Virgen a desear el remedio y salud del linaje humano, que como quedó su Hijo medianero y redentor de todos los hombres, así también quedó ella medianera y abogada de los mismos hombres. Pues como fuese ya tarde, aquellos nobles y piadosos varones pidieron a la Virgen les diese lugar para sepultar el cuerpo del Señor. Estaba junto al lugar donde el Señor había sido crucificado un huerto junto al Calvario, donde se hacía justicia de los malhechores. Pero la divina providencia quiso que se plantase y conservase allí para que sirviese al misterio de nuestra redención. Porque así como nuestro Salvador tuvo respeto al árbol donde Adán pecó por desobediencia, para extender él también las manos al árbol de la cruz, así también le tuvo a que se había cometido en huerto aquel pecado, para dar principio a su pasión orando en un huerto y rematarla en otro con su sepultura. Y también convenía que fuese huerto donde se había de plantar aquella bendita flor de Jesús y sepultarse aquella semilla de la gloria e inmortalidad. Y es así que estaba en el mismo huerto un sepulcro nuevo, en el cual no se había sepultado otro ningún difunto. Era como una celda o aposento redondo, cavado en la misma peña, de tanta altura que un hombre puesto en pie apenas con el brazo extendido pudiera tocar en la cumbre. Por la parte del oriente tenía una puerta tan pequeña que era necesario inclinarse bien para poder entrar por ella. A la parte del norte estaba el lugar de la sepultura, labrado en la misma peña de 7 pies de largo y levantado como 3 palmos de lo restante del suelo, y la piedra dicen que es mezclada de color blanco y colorado.
este sepulcro parece que era propio del mismo José de Arimatea, y que él mismo le había labrado con grande estudio y curiosidad. Pues dice el Evangelio de él que puso al Señor en un sepulcro suyo nuevo, que él había labrado en una peña. De esta manera se vio por una parte la altísima pobreza de nuestro Salvador, pues habiendo muerto desnudo, no sólo no tenía sepultura, pero ni aun una mortaja propia en que envolver su cuerpo. Y por otra, la providencia de Dios, que despertó la devoción de estos dos hombres ricos y principales, para que hiciesen este oficio con todas las ceremonias y significaciones de honra que alcanzaron. Porque primeramente, tendiendo el cuerpo sobre una piedra, que es la primera cosa que se visita a la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro y se llama lapis unctionis, sobre los lienzos le ungieron con no pequeña cantidad de unciones aromáticas y le envolvieron en aquellos lienzos limpios y nuevos que para este efecto había comprado el mismo José. Hicieron con él todo lo que era costumbre hacer entre los judíos con las personas de calidad que sepultaban. No hicieron nada menos porque les pareció que el Señor, por haber muerto en la cruz, no había perdido nada de su calidad para no hacer con él todo lo que era de costumbre. Ni quisieron con todo eso hacer más por su modestia y por la del mismo Señor que estaba muerto, ni extenderse en la pompa funeral conforme a su fe y devoción, sino templarse y acomodarse en todo a la costumbre. Después de esto llevaron su santo cuerpo al sepulcro acompañado de aquellos santos varones y de sus familiares que habían allí concurrido, y de las piadosas mujeres que estaban en compañía de la Virgen, y mucho más de todos los ángeles y espíritus bienaventurados que se hallaron allí presentes para honrarle, asistiendo a la sepultura de su Señor. Y José y Nicodemus pusieron el cuerpo en aquel sepulcro cavado en la peña, excusándose cortésmente que le ponían allí por estar más cerca y a mano, y no haber tiempo por respeto del sábado, ni para buscar otro sepulcro más suntuoso, ni para convocar más gente, ni para hacer más aparato y ostentación por las calles de la ciudad. Pero en la verdad, ningún otro aparato era más conveniente que éste para el entierro del Señor. Conviene a saber que su cuerpo fuese envuelto en lienzos limpios y nuevos que significasen la pureza y limpieza de las almas que le habían de recibir, y una sepultura cavada en una peña y en la cual ninguno hasta entonces había sepultado. Porque así como entrando en esta vida nació de madre virgen, así, saliendo de ella, volviese a sepultura virgen, de la cual, como de madre virgen, naciese otra vez a la vida inmortal y gloriosa. Estaban allí presentes María Magdalena y la otra María, madre de José, y las demás mujeres que habían venido con él desde Galilea, las cuales, sentadas enfrente del sepulcro, lloraban y lamentaban la muerte del Señor, y juntamente veían y notaban el lugar donde le ponían y el modo y disposición con que quedaba el cuerpo en el sepulcro. Porque tenían ánimo de volver pasada la fiesta y dar algún alivio a su pena y a su amor, siquiera viéndole, adorándole y renovando las unciones. De la Virgen Nuestra Señora no se dice que estuvo presente en la sepultura, ni por ventura la dejaron asistir a ella, porque no creciese su llanto y su dolor. Quedaríase en el Calvario con decente compañía, y para enseñar a toda la Iglesia la adoración y reverencia que había de hacer a la cruz, ella la primera, movida del Espíritu Santo, estaría adorando el santo madero de la cruz, que hasta entonces era tan aborrecible e infame, y juntamente aguardaría su compañía para volverse antes de la noche a la ciudad. Fin del capítulo 48. Capítulo 49 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Baja el Salvador al infierno a librar las ánimas de los santos padres. Había estado cerrada la puerta del cielo hasta que el Salvador murió. Él fue el primero, como queda dicho, que por medio de su sangre rompió el velo y dejó abierto el camino para entrar en el Sancta Sanctorum de la gloria. La sangre de Jesucristo, dice San Gregorio,
es la llave del paraíso, porque la tierra de los vivientes, que el primer Adán perdió, la halló el segundo y nos la devolvió y restituyó, habiéndola perdido el primero. En el Evangelio se me promete el reino de los cielos, el cual, aun nombrado, no le halló en el tiempo viejo. Esto dice San Jerónimo. Pues como hasta entonces no había reino del cielo, todas las almas de los que morían estaban detenidas como en cárcel en los lugares más profundos de la tierra. Y porque los merecimientos y estados de ellas eran diferentes, lo eran también los lugares donde estaban encerradas. Porque unas almas salían de esta vida con culpas mortales y éstas iban al lugar que propiamente llamamos infierno. Otras llevaban culpas veniales o alguna pena temporal que pagar por las mortales ya perdonadas que habían cometido en esta vida, y éstas iban al purgatorio. Otras no tenían más culpa que la original, como eran las de los niños que morían sin remedio, y éstas iban al limbo de los niños. Otras había que salían de esta vida en gracia sin tener que pagar pena ninguna, pero no podían entrar en el cielo hasta que el Salvador pagase la deuda común de toda la naturaleza, y éstas iban a otro lugar o seno del infierno, que el Evangelio llama el seno de Abraham, porque en él estaba este gran patriarca, y todos los que por imitación de su fe y justicia eran hijos verdaderos suyos. De manera que porque no era posible ver a Dios antes de la muerte de nuestro Redentor, así era necesario que todas las almas hasta aquel punto estuviesen en alguna pena. Y la pena es de dos maneras. Una, que llamamos de daño, que solamente consiste en carecer de la vista de Dios, y otra de sentido, como es el tormento, que se padece del fuego, y cada una de estas penas puede ser o temporal o eterna. Y porque de aquí resultan 4 géneros de penas, así también había 4 senos, lugares diputados para ellas, porque unos padecían la pena de daño y de sentido juntamente, y si ésta había de ser eterna, estaban en el infierno, y si temporal solamente, iban al purgatorio. Otros había que solamente padecían la pena de daño, y cuando ésta había de ser eterna, iban al limbo de los niños, y cuando por algún tiempo señalado, al limbo que llamaban de los padres o al seno de Abraham. ¿Qué disposición hubiese entre estos lugares? No consta claramente, o cómo o de qué manera estaban entre sí divididos y apartados. Mas parece cierto que el lugar de los condenados estaba en lo más ínfimo de la tierra, y que el limbo de los santos padres estaba muy superior a él. Pues dice el Evangelio que cuando el rico avariento murió, fue sepultado en el infierno, y que estando en los tormentos levantó en alto los ojos y vio a Abraham y a Lázaro con él en su seno. Y pidiéndole a Abraham que le enviase a Lázaro para que le diese algún refresco, le fue respondido que no era esto posible, entre otras razones por la gran distancia que había de un lugar a otro, tan cerrada y tan sin camino, que no podía pasar nadie de la una parte a la otra. Este era el estado cuando el Salvador murió de los reinos del infierno. Luego pues que expiró en la cruz, su alma santísima, unida con la divinidad y acompañada de innumerables ángeles, bajó en persona a los lugares profundos del infierno, donde tanto número de almas estaban encerradas, y fue muy conveniente que hiciese por sí mismo esta jornada, para quebrantar aquellas cárceles y soltar aquellos presos, y glorificar con su presencia a aquellos justos, y recoger para sí, después de la victoria, aquellos riquísimos despojos. Así nos declaró con otro nuevo argumento su humildad y excelentísima caridad, pues ningún lugar hubo tan abyecto e infame donde no le llevase el amor de las almas y el deseo de su remedio. Y siendo aquellas almas tantas en número y tan excelentes en mérito, porque eran aquellos reyes y patriarcas y profetas que le creyeron y le desearon, y le figuraron y le predicaron, y por espacio de tan largos siglos fueron de unos en otros sustentando en el mundo la fe
y esperanza de este remedio que tenía Dios prometido, habiendo sido tan estrechos amigos de Dios y gozado de su gracia y comunicación, y siendo de ellos padres y progenitores suyos, según la carne, y finalmente, estando allí recogido todo el fruto que había obrado su pasión en los tiempos precedentes, era razón que él por sí mismo los visitase y consolase, y les llevase las primeras nuevas de su libertad en el mismo que había sido su Redentor y el autor de ella. Convenía esto también para que fuese su victoria más célebre y más glorioso su triunfo, porque habiendo conquistado desde la cruz los reinos del infierno, bajó a ellos como a su propio señorío, y entró no como prisionero, sino como Rey y Libertador, llenando aquellos calabozos del resplandor y gloria de su majestad, y dando libertad perfecta a todos aquellos que por haber vivido con su fe y muerto en su gracia, estaban dispuestos para entrar, por virtud de su sangre, en la bienaventuranza de su gloria. Bajó pues el alma de Cristo nuestro Señor de los 4 lugares ó senos que había en el infierno solamente al seno de Abraham, donde estaban las almas de los santos padres, porque allí era razón que bajase por sí misma, donde había tantos amigos suyos y en donde había de hacer tan largas mercedes y donde había de salir con tan ricos despojos. Mas no por eso dejó de visitar desde allí en cierta manera los demás lugares del infierno, manifestando en ellos su virtud con nuevos y particulares efectos, porque todos generalmente le conocieron y les fue revelada la redención que había hecho en la cruz y la dignidad a que Dios le había levantado sobre toda criatura. Y este nuevo conocimiento obró diferentes efectos según la varia disposición de las almas que allí estaban, porque las que estaban en el purgatorio sin duda tuvieron algún alivio en sus penas y grande consolación y gozo de ver ya hecha su redención y abierta la puerta del cielo, sabiendo cierto que en acabando de purgar por sus culpas no habían de ser más detenidas como hasta allí en las cárceles del limbo, sino que luego habían de entrar en la posesión de la gloria. Demás de esto, algunas de ellas fueron del todo libres de sus penas por la honra y reverencia de aquel día y porque el regocijo fuese mayor y el acompañamiento del Salvador más cumplido, fueron libres aquellas que según la divina ordenación acababan aquel día de cumplir su destierro y penitencia, o por la particular fe y devoción que habían tenido en vida con el Redentor y esperanza en su muerte y pasión, merecieron que aquel día, por virtud de la misma pasión, se les diese plenaria indulgencia y remisión de su tormento. Las almas de los condenados y los espíritus malignos fueron reprehendidos del Señor de su incredulidad o de su obstinación y pertinacia, y por su soberbia y dureza sintieron nueva tristeza y aumento de su rabia y dolor. Y así éstos como los niños del limbo, como también las almas del purgatorio y las de los santos padres, unos de su voluntad con fidelidad y amor, otros con natural respeto y reverencia como los niños del limbo, y otros forzados y con violencia, todos, generalmente, hincaron las rodillas, hicieron reverencia y acatamiento al Señor, como dijo el apóstol, in nomine Jesu omne genuflectatur coelestium terrestrium et infernorum. Fin del capítulo 49. Capítulo 50 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Los judíos ponen guarda en el sepulcro. Permitió con todo esto el Señor que, estando ya rendidos los poderíos infernales, los príncipes de los sacerdotes y sinagoga de los judíos, ciegos con su incredulidad, perseverasen en su dureza y obstinación. Porque no contentos con haber visto morir en un palo al que de balde aborrecían, daban nuevas trazas y ponían todo su esfuerzo por oscurecer su gloria y borrar su nombre de la memoria de los hombres. Ya estaba muerto y le tenían como si estuviera vivo.
Los discípulos estaban escondidos de miedo de los sacerdotes y letrados, y los letrados y sacerdotes andaban turbados de miedo de ellos. Su mala conciencia los atormentaba y los ponía delante lo que había de ser. Conviene a saber que aquellos pocos discípulos flacos y temerosos habían de predicar y persuadir al pueblo que aquel muerto había resucitado y era rey de los judíos y de todos los siglos. Y si muchos le habían creído estando vivo, que eran muchos más los que habían de creer en él después de muerto. Y ellos, furiosos con este suceso que imaginaban, repetían obstinadamente lo que se había dicho por ellos y en nombre de ellos: Nolumus unc regnare super nos. Y habiendo sobre ello su acuerdo, un día después del viernes, que sería el sábado, luego de mañana se juntaron de común consentimiento los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a dar una peticion sobre esto al presidente. No miraron que era sábado y día de Pascua tambien, por lo cual era más solemne la fiesta de aquel sábado, y que no les era permitido, ni por su ley, ni por sus costumbres y tradiciones, parecer en semejante día delante del juez, pedirle guarda, llevar los soldados al sepulcro, sellar la piedra y hacer las otras diligencias que querían. Solamente les apretaba su cuidado y el negocio que no sufría dilación. Y los grandes veladores de la guarda del sábado, que les parecía que no podía la misericordia dispensar con él para remedio y cura de un enfermo, ahora quebrantan el sábado, movidos de la envidia para hacer mal y calumniar a un justo. Y los que el día de antes tuvieron escrúpulo de entrar en el pretorio por no contaminarse en el día de la Pascua, estos mismos en el mismo sábado de Pascua no sólo entraron a Pilatos, sino que con halago y lisonja, por hacer mejor su negocio, le llamaron señor al que por querer parecerlo y ejercitarlo en nombre de los romanos le aborrecían y tenían por tirano. Señor, dirían, los embustes de este hombre fueron tales que nos ponen en cuidado después de muerto y tenemos por necesario poner soldados de guarda en su sepulcro. Bien fuera haber hecho esta diligencia desde el punto que fue su cuerpo puesto en él, mas ¿quién puede advertir en todas las cosas? Ahora, mirando en ello, nos hemos acordado de lo que por olvido no habíamos advertido, y es que este engañador solía decir, estando vivo, que había de morir crucificado y luego resucitar al tercero día de como fuese muerto. De esta manera tenía engañado al mundo, porque les decía que había de padecer aquel género de muerte, que él merecía, y temía por sus delitos, haciéndoles por esto creer que era profeta, y después, con diabólico artificio, los tenía suspensos con vanas esperanzas de que había de resucitar glorioso. En lo primero salió profeta verdadero y no podía dejar de serlo. Tal era su vida que no podía esperar sino tal muerte. La falsedad de lo segundo se convencerá bien presto, pues no es muy largo el plazo de 3 días. Por esto, Señor, te requerimos y rogamos que interpongas tu autoridad y tu decreto y mandes poner guarda en el sepulcro hasta que este tercero día sea pasado, porque por ventura vendrán sus discípulos, y para hacer verdad esta mentira hurtarán y desaparecerán su cuerpo a donde no se ha visto ni hallado, y aunque no se atrevieran a parecer delante de nosotros ni venir con estos cuentos a los hombres de letras y prudencia, pero el mal es que persuadirán estas fábulas al pueblo y le harán creer que ha resucitado de los muertos. Y aunque el pueblo es pueblo y el vulgo es ignorante y novelero, no por eso deja de ponernos en grande riesgo con estas sus novedades y alborotos, porque tantos fueron los que seguían a este hombre cuando vivo, que con razón temíamos que si el mal no se atajara, se había de arruinar nuestra república. Porque siendo tanta la gente que se le allegaba, y diciendo él como decía que era rey de los judíos, y enseñando como enseñaba nuevas doctrinas y opiniones, ¿qué se podía esperar sino que el pueblo se partiera en bandos y sectas diferentes, y unos murieran a manos de los otros, y todos a las de los romanos, que justamente pudieran venir sobre nosotros pensando que toda la república se rebelaba contra ellos?
tanta es la fuerza de un hombre engañador y sedicioso. Si esto veíamos cuando era vivo, ¿qué sería si se persuadiese el pueblo que después de muerto ha resucitado? Será sin duda el daño mayor, el peligro más cierto y el yerro más inexcusable, y por eso conviene, señor, prevenir los daños y poner suficiente guarda en el sepulcro, a tiempo que con pequeñas diligencias se pueden excusar inconvenientes grandes. Oía Pilatos este razonamiento y echaba de ver que aun hervía en los pechos de estos hombres la envidia y furor, y habiendo él pensado que bastaría azotarle, se maravillaba mucho que no bastaba estar muerto y sepultado para que estuviesen satisfechos y libres del temor de que se había de hacer su rey. Y no queriendo faltar a la obligación de su oficio ni atreverse por otra parte con gente tan inquieta y bulliciosa, despachó su petición con harta sagacidad y prudencia, porque ni les negó los soldados de guarda porque no le echasen culpa de lo que después sucediese, ni quiso él ponerlos de su mano y por su orden, porque por ventura no le tuviesen por sospechoso y dijesen que se había hecho a una con ellos, para que disimulasen con los discípulos y les permitiesen hurtar y esconder el cuerpo del Señor. Abetis, dijo, custodiam, ite, custodite, sicut scitis. Ahí tenéis harta guarda, los soldados están a vuestro mandato, no os lo vedo. Id vosotros y poned guarda a vuestro contento y como veis que es necesario. Con esta orden del presidente, los sacerdotes y fariseos recogieron buen número de soldados y caminando al sepulcro pusieron todo recado en donde había más peligro. Estaba el sepulcro cavado en peña viva y por ninguna parte se podía hurtar el cuerpo, sino solamente por la puerta. Esta quedó cerrada con una grande losa, que para ponerse a removerla era menester más esfuerzo y osadía del que tenían los discípulos, flacos y medrosos. Mas por no faltar a ninguna diligencia, fortalecieron bien el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron gente de guarda y guarnición en todos los pasos y lugares convenientes. No era menester este aparato para reprimir a los discípulos, que estaban muy lejos de juntarse para esconder el muerto, los que muertos de miedo estaban tan escondidos, que apenas acababan de volver en sí, andando el Señor a buscarlos, y juntarlos después de resucitado y vivo. Pero era menester todo este aparato y diligencia para reprimir a los judíos y convencer su obstinación y pertinacia. Pues por una parte ellos mismos con sus prevenciones se cerraban todos los caminos para no poder huir de la verdad, y por otra ponían testigos que diesen testimonio de ella, tales que ni podían desecharlos ni tacharlos, sino que diciendo ellos que el Señor había resucitado, había de ser creído y tenido por verdad, pues ellos mismos los habían puesto allí como confidentes suyos, para que no pudiesen sus discípulos decirlo con mentira. Miser et infelix Judeae, dice San Atanasio, qui mortis vincula dissolvit, non solvit sepulcri sigilla, qui spoliavit infernum, timebit monumenti signacula, muni sepulcrum signa lapidem statue milites, obside monumentum custoditus, isto modo egregium opus maius efficis, statuis enim spectatores actestes resurrectionis meorumque miraculorum praecones ministros tu praeparas. Oh desdichado y miserable judío, el que rompió las prisiones de la muerte, ¿no romperá los sellos de la sepultura? El que despojó el infierno, ¿temerá por ventura de las cerraduras del sepulcro? Date priesa a guardar el sepulcro, sella la piedra, pon soldados de guarnición, cerca el monumento con guardas. De esta manera, la obra que por sí misma es excelente, tú la harás más ilustre, porque me pones centinelas que se hallen presentes y sean testigos de mi resurrección, y me aparejas ministros que sean pregoneros de mis milagros. Cuánta verdad sea lo que aquí dice San Atanasio, se ve claramente por una carta que el presidente Pilatos escribió al emperador sobre lo sucedido en la pasión del Salvador, la cual refiere Hegesipo, y de ella hace mención
el antiquísimo Tertuliano, y que me ha parecido ponerla aquí, y es del tenor siguiente. Pontius Pilatus Claudio Tiberio salutem. Nuper accidit, et quod ipse probabi, Judeos per invidiam se suosque posteros crudeli condenatione punisse. Denique cum promissum averent patres eorum, quod illis Deus eorum miteret de caelo sanctum suum, qui eorum rex merito diceretur, et tunc se promiserit per virginem misurum ad terras, istum itaque me praeside in Judaeam Deus Hebraeorum cum misisset, et vidissent eum caecos illuminasse, leprosos mundasse, paralyticos curasse, daemones ab omnibus fugasse, mortuos etiam suscitasse, imperasse ventis, ambulasse siccis pedibus super undas maris, et multa alia fecisse. Cum omnis populus Judaeorum eum filium Dei esse diceret, invidiam contra eum passisunt principes Judaeorum, et timuerunt eum miique tradiderunt, et alia pro aliis mihi de eo mentientes dixerunt. Asserentes istum magum esse, et contra legem eorum agere. Ego autem credidi ista esse, et flagellatum tradidi illum arbitrio eorum, illi autem crucifixerunt eum, et sepulto custodes adiberunt. Ille autem militibus meis custodientibus die tertio resurrexit. In tantum autem exarsit nequitia Judaeorum, ut darent pecuniam custodibus, et dicerent, dicite quia discipuli eius corpus ipsius rapuerunt, sed cum accepisent pecuniam, quod factum fuerat, tacere non potuerunt. Namet illum surrexisse testatis sunt, se vidisse, et se ayudeis pecuniam accepisse. Que traducida en romance, dice así. Poncio Pilato a Claudio Tiberio, salud. Poco ha que sucedió, y yo lo he tenido por verdad, que los judíos por envidia se han castigado a sí mismos y sus descendientes con una cruel sentencia y condenación. Y es el caso que sus antepasados tuvieron promesa de que su Dios les había de enviar del cielo a su santo, que con razón se nombrase su rey de ellos, el cual había prometido de enviarles por medio de una virgen. Pues habiendo enviado Dios a Judea a este santo, siendo yo presidente, y habiendo ellos visto por sus ojos cómo había alumbrado a los ciegos, limpiado los leprosos, curado los paralíticos, echado los demonios de los cuerpos de los hombres, y resucitado también a los muertos, mandado a los vientos, andado los pies enjutos sobre las olas de la mar, y hecho otras muchas cosas, como todo el pueblo de los judíos dijese que era hijo de Dios, los príncipes de los judíos tuvieron envidia contra él y le temieron, y me le entregaron, y mientras me dijeron unas cosas por otras, afirmando que era mago y que hacía contra la ley de Dios. Y yo creí que era así, y azotado se le entregué a su voluntad, y ellos le crucificaron, y después de sepultado le pusieron guardas. Pero él, estándole guardando mis soldados, resucitó al tercero día, y en tanto grado se encendió la maldad de los judíos, que dieron dineros a las guardas y les dijeron: Decid que sus discípulos se llevaron su cuerpo. Pero ellos, habiendo recibido el dinero, no pudieron callar lo que había sucedido, porque testificaron cómo le habían visto resucitar, y que habían recibido el dinero de los judíos. Fin del capítulo 50. Capítulo 51 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Espera la Virgen Nuestra Señora la resurrección de su Hijo. Habíase vuelto la Virgen Nuestra Señora desde el Calvario y lugar del sepulcro al cenáculo del monte de Sión, haciéndose fuerza para arrancarse de aquellos lugares, y dejando el corazón acompañando al cuerpo de su Hijo en el sepulcro.
volvió por los mismos pasos y caminos que había visto venir a su hijo cargado con el madero de la cruz, llena de luto y de viudez, renovando la memoria de sus dolores, salpicadas las tocas y manchado el vestido con la sangre preciosa de su redención, resolviéndose toda en lágrimas de amor y de dolor. Volvía por las calles de la ciudad amparada de la sombra y oscuridad de la noche, para no ser del todo conocida. Y como el caso estaba tan fresco, todos hablarían de él, unos condenando, otros excusando, y los unos y los otros dejaban hincadas saetas en su piadoso corazón. Muchos la conocerían y hablarían de ella. ¿Qué dirían? Y otros más conocidos, cuando la viesen, se tendrían por obligados a llegarse y hablar con ella. ¿Qué la dirían? Entró finalmente en el cenáculo de Sión, y allí se renovaron las lágrimas, trayendo a la memoria los misterios que la noche antes había obrado el Señor en él, cercado, como la oliva de sus pimpollos, de todos sus apóstoles. Ahora, oh súbita mudanza, ellos estaban huidos y escondidos, y él, después de una muerte tan acerba y afrentosa, quedaba en el sepulcro. Entrando pues la Virgen en la casa, retiróse a algún lugar secreto de ella, y despidiéndose con lágrimas de aquellas santas mujeres que le habían hecho compañía, se quedó sola a llorar y descansar llorando, y empezó a derramar su corazón en el divino acatamiento con ardentísimos afectos. Contemplaba a su hijo muerto, al mundo redimido, a Dios aplacado, el camino del cielo abierto, las profecías cumplidas y la sangre del Nuevo Testamento derramada. Repetía con su pensamiento una y muchas veces las dolorosas estaciones de aquel día y experimentaba grandes provechos en su alma con la memoria de ellas, y el águila real, que solía levantar su vuelo a lo más alto y clavar los ojos en el sol de hito en hito, estaba ahora abrazada con este cuerpo muerto, lamiendo su sangre y cebándose en ella por todas las heridas que manaba de él. Acordábase de la noche antes que con tanta ternura y reverencia se había despedido de ella. Mirábale en el huerto puesto en agonía y tan perseverante en su oración, acompañábale en los tribunales yendo y viniendo con él a los jueces. Notaba sus respuestas, admiraba su silencio, penetraba su sentimiento, reverenciaba su obediencia y abrazaba su inmensa caridad. Hacía memoria muy por menudo de todo el proceso de aquel día. Como quien sabía estimar este tesoro, ninguna cosa quería perder de él. Compadecíase de sus dolores, miraba su semblante doloroso, oía sus gemidos, estaba atenta a sus palabras y recogía en su alma aquellas preciosas lágrimas que mezcladas con la sangre corrían por su rostro. Conservaba estas memorias en su pecho y conferíalas entre sí en su corazón. Bajaba con su pensamiento al limbo y hallábase presente a las fiestas de los santos padres. Revolvía en su pecho el sepulcro y miraba los pies y las manos traspasadas, y otra vez le sonaban en los oídos y le herían el corazón los crueles golpes de los martillos que las enclavaron. Miraba la cabeza traspasada con las espinas, los cabellos pegados con la sangre, la barba mesada, las mejillas cárdenas, el pecho descoyuntado, las espaldas llagadas, el costado y el corazón abierto, y daba voces con lágrimas al Padre Eterno para que lo resucitase y volviese al cuerpo el alma, que estando para morir, el mismo Hijo suyo, con grande clamor, y oyéndole ella, había depositado en sus manos. Consideraba los apóstoles huidos y escondidos, los demás discípulos que habían creído escandalizados, y el cuerpo místico de su Hijo, no menos herido y despedazado de lo que estaba el natural. Y como madre, no menos del uno que del otro, deseaba vida, espíritu para ambos, y recogerlos y abrigarlos y vivificarlos con el calor y amor de sus entrañas. En estos pensamientos y oraciones se pasó la noche toda del viernes, y luego, en siendo de día, puso la piadosa madre cuidado y diligencia en recoger los hijos, que con la fuerza de la tempestad andaban turbados, y con la conciencia de su culpa tristes y desanimados. ¿Dónde estarían? ¿Qué harían? ¿Qué dirían?
qué pensamientos revolverían, qué lágrimas llorarían. Y como la sangre de Jesucristo empezaba a obrar espíritu de penitencia en ellos, estarían confusos de su flaqueza, arrepentidos de su culpa, animados a la enmienda, deseosos de hallar favor con su Maestro, para volver en su gracia. Y qué mayor favor, qué mayor consuelo y confianza podían tener que tener la madre propicia para volver en gracia de su Hijo. Si por ventura envió la Virgen al Evangelista que los buscase y en su nombre los acariciase y esforzase, ¿en dónde los halló? ¿Quién le dio señas de ellos? O si por ventura todos, o la mayor parte de ellos, desde que huyeron en el huerto, se recogieron al cenáculo y allí estuvieron escondidos, hasta que volvió la Virgen, dejando a su Hijo muerto en el sepulcro, con qué lágrimas la recibieron, y cómo se arrojaron todos a sus pies, reconociendo su excelencia, engrandeciendo su fe, alabando y ensalzando su fortaleza, gozándose en su amparo y deseando y pidiendo su favor. Oh Virgen benignísima, recibid los pecadores que quieren valerse de vos. Estos hombres que aquí veis cobardes y flacos, son los capitanes que vuestro Hijo tiene nombrados para la conquista del mundo. Estos son los príncipes de su reino, estos los pastores de su rebaño, y los huesos firmes en que se ha de sustentar su cuerpo místico. Y no tengáis, señora, en poco que en esta ausencia tan amarga de vuestro Hijo os haya dejado esta prenda tan dulce y tan querida. Tanto los amó, que habiéndose él entregado a manos de sus enemigos, expresamente les mandó que no hiciesen mal a ellos, y habiéndose dejado sacrificar el inocente cordero con tanto rigor, tuvo cuidado que no tocasen a sus huesos. Esta es, señora, la familia que queda a vuestro cargo. Esta es la Iglesia que como niña aún está tierna y se está formando y fortaleciendo en el abrigo de vuestras maternales entrañas, para que siendo vivificada a su tiempo con la plenitud del Espíritu Divino, salga a luz con dichoso parto, para gloriar del que la redimió y hermoseó con su sangre y para bien de todas las gentes. De esta manera se pasó todo el día del sábado en aquella santa casa y cenáculo de Sión, porque el evangelista contaría muy por menudo a los demás sus condiscípulos el discurso de la pasión a que se había hallado presente, y las diferentes maneras de injurias y de dolores que habían llovido aquel día sobre su buen maestro, la paciencia con que había sufrido, la mansedumbre con que había respondido, el silencio que había guardado, la gravedad y mesura con que se había conservado, las palabras que estando en la cruz había dicho, el grande clamor con que había expirado, las señales y prodigios que en su muerte habían sucedido, y la voz con que el centurión y los demás circunstantes le habían confesado. Esta plática los alentaría en tan grande tribulación, y sobre todo la presencia y palabras de la Virgen, la cual, como olvidada de su pena, acudía a la necesidad y flaqueza de ellos, dándoles ciertas esperanzas de la resurrección de su Hijo, y cumplimiento de todas sus palabras y promesas. Este pues era el estado de las cosas en aquel día. Los príncipes de los sacerdotes perseveraban en su envidia y furor, y deseaban haber a las manos a los discípulos para hacer de ellos lo que habían hecho del Maestro, y no descansar hasta borrar del mundo su memoria. El pueblo estaba escandalizado y partido en opiniones. Todos hablaban del caso, unos de una manera y otros de otra, porque unos aprobaban la persona del Salvador y otros la condenaban siguiendo el parecer de sus letrados y mayores, y todos estaban espantados cuando cotejaban el discurso de su vida y de su predicación y milagros con el suceso de muerte tan infeliz y afrentosa, de lo cual se hablaba en todos los lugares y por todas personas largamente. Los apóstoles estaban temerosos y escondidos, esperando a ver en qué paraban cosas tan extraordinarias y nuevas. La Virgen Nuestra Señora, recogida en su celda llorando su soledad con maravillosa conformidad y paciencia, y con cierta y segura esperanza de ver a su Hijo resucitado y glorioso. El cuerpo difunto del Señor estaba en el sepulcro envuelto en sus lienzos y sudarios,
preparado con mirra y óleo en grande abundancia, como era de costumbre. El mismo sepulcro estaba bien sellado y guardado, previniendo todas las calumnias que podia alegar la infidelidad de los judíos y disponiendo los corazones á la fe de la resurreccion, porque el sepulcro era nuevo, en el cual ninguno otro difunto se habia puesto, porque no se pudiese decir que era otro el que habia resucitado, y estaba cavado en piedra viva, para guardar fielmente su depósito, y que ninguno pudiese sacar por otra parte el cuerpo, si no era por la puerta. La puerta estaba bien cerrada y sellada, y para quitar todo temor con número bastante de soldados que defendiesen si por ventura alguno venia á hurtar el muerto, y fuesen testigos como él por sí mismo habia salido vivo. El alma finalmente estaba en el limbo de los santos padres, haciendo desde allí demostracion de su poder y majestad en los reinos del infierno, cercada de reyes, patriarcas y profetas y de todo cuanto bueno habia tenido el mundo hasta aquel dia, y como retirada por aquel espacio breve en lo secreto de la tierra, daba orden en su triunfo y disponia la solemne entrada que con tanta y tan ilustre compañía habia de hacer al tercero dia en el mundo y despues de los 40 en el cielo, llevando tras sí los cautivos que habia rescatado, segun estaba escrito en el Salmo 67: Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem. Y como dijo el apóstol, el haber subido y el decir que subió, ¿por qué si no, porque bajó primero hasta lo más profundo de la tierra? El que bajó debajo de la tierra, ese mismo es el que subió sobre los cielos, para llenarlo todo con su presencia de gloria y majestad. Ad majorem gloriam Dei. Fin del capítulo 51. Fin de la historia de la Sagrada Pasión del Padre Luis de la Palma.